Eh, Buenos días, la clase de hoy va a ser hecha por el profesor Ángel García de la Universidad Católica Santa María la Antigua en Panamá. Él es experto en comunicaciones para satélites y está haciendo su doctorado en esa área. Y sin más, dejo que Ángel pueda proceder a iniciar la clase. Ángel, no sé si necesitas que te sea el host o así está bien. Voy a intentar compartir mi pantalla. Me confirman Sí, cuando la puedan ver, por favor. con gusto. Okay. Ok, en teoría ya estoy compartiendo. Está compartiendo, sí. En vista de que nuestra primera sesión fue hace unos meses atrás, quisiera dar un resumen bien breve de lo que hablé en la primera sesión. Vamos a ver acá. Bueno, primero que todo, muchachos, buenos días a ustedes. Primero, desearles, bueno, a ustedes y a sus familiares que estén bien de salud en medio de toda esta situación de pandemia. Espero que pronto salgamos todos de ello, ¿no? Recordando, nuestra primera sesión fue el 6 de marzo, ya hace más de 2 meses, y en el que yo explicaba primero mi background. Soy ingeniero en electrónica y telecomunicaciones, y en ese momento decidí dividir la clase o las sesiones en dos. La primera era solo para hablar de aplicaciones satelitales, de observación terrestre, navegación, exploración espacial y hacer énfasis en comunicaciones satelitales. Y para esta clase enfocarnos un poco más a los elementos que se deben tener en cuenta a la hora de tratar de diseñar un subsistema de comunicaciones. Aunque una sesión no es suficiente, definitivamente, creo que les va a dar más herramientas a la hora que tengan ustedes que hacer su propio diseño o incluirlo dentro de su proyecto de misión de nanosatélite. Como mencionaba el profesor Adolfo, soy profesor también en la Universidad de Santa María en Panamá y también dicto una clase similar. Se llama Introducción a la Ingeniería Espacial, similar a la que están dando en Costa Rica, y para mí es un honor siempre estar con ustedes. Y también en la parte de investigación estoy trabajando con sistemas de telecomunicaciones para pequeños satélites y hoy en día un poco más enfocado a la parte de navegación a través de pequeños satélites. Entonces estoy en esas dos áreas, la parte de comunicaciones y en la parte de navigation. Entonces, básicamente eso era. Tuve participación en algunos proyectos de nanosatélites durante mi maestría en el subsistema de comunicaciones. Y bueno, sin más que atrasar, empecemos con la sesión de hoy. Mencionaba que en esta sesión, la parte 2, quiero enfocarme en los elementos que se tienen que tener en cuenta para el desarrollo de un subsistema de comunicaciones. En especial, uno de los elementos que a mí más me gusta, quizás es por mi experiencia previa, que es la antena. No voy a enfocarme tanto en los transmisores o software defined radios, más que todo en la antena, que para mí creo que es un concepto o un elemento que se debe tener bien claro, todos los conceptos fundamentales, a la hora de planear o diseñar un sistema espacial. Y la segunda parte de esta sesión será explicar un poco de qué es el presupuesto de enlace entre el satélite y la Tierra, o Link Budget Analysis, y qué herramientas se pueden usar para hacer este presupuesto de enlace. El sistema de comunicaciones es solo uno de los subsistemas dentro de este conglomerado de sistemas que pertenecen a ya sea un satélite o a una nave espacial, a cualquier misión espacial en general. Sin embargo, considero que es de suma importancia, ya que siempre se debe mantener estricta comunicación o constante comunicación con nuestra nave, ¿no? Con nuestro satélite. Así sea que nuestro satélite sea lo más autónomo posible, que pueda realizar tareas de manera autónoma, siempre va a ser necesario estar verificando el estatus del satélite, o sea, recibiendo telemetría del mismo, enviando comandos, ya sea para corregir
algún parámetro o corregir su órbita, o también enviarle información de los sensores. Siempre va a ser necesario estar en comunicación con el satélite, y por eso es que creo que el COM Systems es un sistema crítico dentro de todo este conjunto de satélites, y que a su vez tiene que estar muy ligado a los otros subsistemas, ¿no? De la cantidad de datos que se va a manejar dentro del Command and Data Handling o el Electric Power System también tiene que darle potencia a nuestro equipo de comunicaciones, por lo que está muy ligado a todos los otros subsistemas. También recordar que si tienen alguna pregunta, pueden levantar su mano o incluso interrumpirme sin problema. Quisiera comenzar por simplemente dar un vistazo o un overview de lo que es un sistema de comunicaciones, que para ustedes es algo cotidiano por estar estudiando electrónica. Y los elementos más importantes, pues obviamente es el mensaje que se quiere transmitir. Lo segundo es el transmisor, quién transmite ese mensaje y qué formato se le da. Ese mensaje tiene que modularse para que pase por diversos canales o medios de comunicación, para que dentro del receptor sea demodulado y pueda decodificarse o entenderse esa comunicación que se está dando. Aquí en la imagen vemos un ejemplo sencillo de comunicación de voz a un receptor, ¿no? A un radioreceptor. Si esto... ¿me escuchan? Escuchamos perfectamente. Lo que pasa es que la mayoría de personas estamos en mute, ¿verdad? Para que no se meta ruido de ambientes. Excelente. Pero todo perfecto. Ahora, si traemos ese concepto general a un sistema de comunicación satelital, ya sea con un satélite de órbita baja o comunicación con la Estación Internacional Espacial, que está también en órbita baja, o comunicación con GPS en órbita media, o comunicaciones con satélites geoestacionarios en órbita geo, o incluso con misiones de Deep Space. El sistema o el esquema es el mismo, ¿no? Se necesita enviar una información, que puede ser información de sensores en tierra o en donde se tenga el probe o el sensor, al satélite. El satélite tiene que reenviar esta información a un ground station en la tierra, ya sea tanto información de su estatus general o información del payload, ¿no? de la carga útil que tiene el proyecto. Y toda esa información necesita ser demodulada, codificada, tiene que pasar por un canal, que en este caso es el Free Space, pero veremos más adelante que no es el único canal. Y también hay otros canales dentro de este mismo sistema, como pudiésemos mencionar las guías de ondas, el cable coaxial, que no está en el Free Space, pero sí pertenecen al segmento terreno, por ejemplo en el Ground Station, que conecta nuestro transmisor, nuestro transceiver, a nuestra antena. Entonces, el concepto general de un sistema de comunicaciones es básicamente aplicable a cualquier sistema de comunicación satelital. Y, por cierto, la imagen que están viendo, bueno, la tomé de la tesis de uno de los estudiantes del TEC en base a la misión de IRASU. Ahora, yo mencionaba que uno de los elementos más importantes del sistema de comunicaciones es la antena. Y a pesar de que la mayoría de proyectos satelitales, sobre todo en nuestras regiones, el sistema de comunicaciones no es el payload principal. Es decir, tenemos otra carga útil, puede ser una cámara, un equipo de sensores, y el sistema de comunicaciones solo sirve como un sistema secundario para comunicarnos con el satélite o bajar la data requerida del satélite a la Tierra. Entonces, como no es una payload principal, no es una carga útil principal, no se estila diseñar antenas para montarlas en un satélite, además de que incrementaría un poco el costo de la misión y se aleja un poco de lo que busca el estándar CubeSat, que es estandarizar y bajar costos hasta donde sea posible. Sin embargo, sí hay situaciones o misiones en las que
se deben diseñar antenas, ya sea para probar algún concepto, por ejemplo, comunicación entre satélites o comunicación óptica, en las que una antena COTS o Commercial Off the Shelf, como se dice, sacado de la industria, no es suficiente. Entonces, muchas veces se diseñan antenas para colocarlas en sistemas satelitales pequeños. Y aún así, aunque ustedes, como desarrolladores de misiones, diseñadores de sistemas, necesiten adquirir una antena ya diseñada con ciertos parámetros, va a ser necesario que ustedes puedan hacer una comparación entre las especificaciones que le da, por ejemplo, una compañía como Easys o GomSpace o cualquier compañía dedicada a proveer equipos de comunicaciones para los satélites. Ustedes tienen que entender los conceptos de una antena para poder saber elegir cuál se debe colocar en nuestro sistema. No necesariamente el único aspecto que es relevante es el costo, ¿no? Que generalmente nos vamos por ahí, sino que también el patrón de radiación, cómo va a irradiar esa antena con respecto a nuestro satélite, si es un satélite de 1 unidad, 3 unidades, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es importante que quiero hacer énfasis en los conceptos fundamentales de antenas. Consulta, quizás, bueno, ustedes están en diferentes años, pero supongo que dentro del TEC la teoría de antenas y diseño de antenas se debe dar más o menos en tercer o cuarto año, ¿no? No sé si sabrá el profesor Raúl. De hecho, Ángel, en principio, aunque a veces se levantan algunos requisitos, para este curso uno de los requerimientos es haber pasado el primer curso de comunicaciones eléctricas. No sé si me pueden contestar porque cuando yo era estudiante era diferente, pero creo que es hasta el segundo, es en ese curso donde se ve algo de antenas, ¿verdad que es así, gente? Incluso en TEM se llegan a ver, profe, ¿Cómo? que incluso en teoría electromagnética se ve teoría de antenas. Ah, ok. Sí, porque teoría electromagnética hace el curso antes de comunicaciones uno y comunicaciones 1 es requerimiento para este curso. Entonces, ellos en principio sí tienen que tener la conceptualización. Ah, excelente. Bueno, eso me alivia porque quizás no va a ser tan pesado todos los conceptos que voy a mencionar. Realmente estoy eh, empaquetando todo un curso de antenas de casi medio semestre, o cuidado que un semestre completo, en una sola sesión. Pero en vista de que ustedes ya tienen algunos conceptos por parte de electromagnetismo y comunicaciones uno, es más sencillo, al menos para mí, explicarlo, ¿no? Entonces, lo primero que quiero mencionar es qué es una antena, qué es la definición de una antena. Y en base a la definición que nos da IEEE, y en base a esta imagen, podemos ver que tenemos la fuente, puede ser nuestro radiotransmisor o receptor, es independiente. Tenemos una línea de transmisión que conecta nuestro transmisor con la antena, puede ser una línea coaxial, cable coaxial, una guía de onda. Y la antena es la encargada de irradiar hacia el free space las ondas electromagnéticas. Entonces, la definición de IEEE de una antena es aquel dispositivo que se utiliza para radiar o recibir ondas de radio, ondas electromagnéticas. Ya hacia muchos años atrás, 1830, Faraday en su laboratorio estaba haciendo experimentos y él, bueno, con uno de los imanes, magnetos, lo movía alrededor de una bobina, un coil, y este estaba atado a un galvanómetro. Entonces, al mover ese imán, ese magneto, en efecto estaba creando un campo magnético variante en el tiempo, lo cual a su vez creaba un campo eléctrico variante. Esto por leyes de Maxwell. En este caso, la bobina actuaba como una antena loop, creaba el campo electromagnético y este campo electromagnético era recibido o detectado por el galvanómetro, que básicamente ese es el trabajo de una antena. Entonces, desde 1830 fue cuando se empezaron a tener esas ideas de transmisiones inalámbricas y el funcionamiento o el concepto de una antena. Un par de años después, 50 años después aproximadamente,
introduce Henry Hertz o desarrolla sistemas de comunicaciones inalámbricos en los que desarrolla un experimento en el que un spark, un electrical spark o una chispa ocurría en el gap en una antena dipolo, y esta antena dipolo enviaba esa señal electromagnética, como estamos viendo en el video, hacia una antena loop que estaba como receiver, y él podía observar que esa antena receptora tenía ciertas protuberancias. Esto es en 1886. Aquí en este video, cuando les pase la presentación, ustedes podrán ver el concepto de esa transmisión inalámbrica y cómo se puede experimentar, hacer la experiencia física en los laboratorios, ¿no? Entonces, este es el concepto del experimento de Hertz. Y más adelante podemos ver que cuando se genera la chispa, se irradia un campo electromagnético que llega a la antena receptora, provocando que lo que es un LED se encienda. Entonces, vamos a ver si lo podemos ver rapidito. Sí, ahí se ve. Entonces, ahí les dejo el link y el video también para que lo vean cuando reciban la presentación. Unos 10, 15 años después, Marconi ya estaba haciendo transmisiones inalámbricas transatlánticas desde Inglaterra a Estados Unidos, utilizando cables en sus antenas que estaban atados a la Tierra, y en el receptor en Estados Unidos, cables o una antena de casi 200 metros que estaba atada a cometas. Entonces, ¿qué tan rápido se ha visto la evolución de la tecnología inalámbrica desde Maxwell y Faraday en 1830, pasando por Hertz en 86 y llegando a Marconi ya haciendo transmisiones inalámbricas transatlánticas, ¿no? Intercontinentales? Estos son algunos ejemplos de antenas que ustedes deben conocer y algunas fechas de cuándo fueron creadas. No necesariamente son utilizadas en el satélite, obviamente, pero sí posiblemente se utilicen en la estación terrena o en otras aplicaciones inalámbricas. Tenemos el caso de la Yagi-Uda en 1920, en la cual se tiene un boom, se conoce como boom, y ciertos elementos radiadores y reflectores. Tenemos las antenas de Horn, o conocidas como tubos metálicos huecos, a la derecha. Antenas de arrays en los 40, hoy en día utilizadas, por ejemplo, para transmisión celular. Reflectores parabólicos para recepción de señales satelitales de comunicaciones o astronomía. Tenemos antenas patch o planares, y entre otras antenas PIFA, por ejemplo, invertidas también, que son patch. Entonces, en resumen, son algunas de las antenas que se han creado para diversas aplicaciones inalámbricas. Un dato curioso, que en 1913 la Torre Eiffel incluso fue utilizada como una antena. Esto debido a que la frecuencia era tan baja que se usaban en esos tiempos que se necesitaban elementos radiantes enormes, ¿no? Y la antena la Torre Eiffel era sujeta para hacer una antena por el tamaño, ¿no? ¿Tienen alguna idea de más o menos cuánto mide la Torre Eiffel? ¿No? Bueno, lo que iba a decir es que no estabas equivocado. Efectivamente, en ese momento era la antena Eiffel. Sí, Pero sí, creo que 300 metros aproximadamente. 300 y algo es, sí. Sí, lo cual concuerda con los experimentos de Marconi, ¿no? Que se usaban antenas de 200 metros en Estados Unidos. Y bueno, es un dato curioso.
Y otro dato curioso, pues, más cómico realmente, bueno, ahí le dejo el chiste para que lo lean ustedes mejor. Bien, aquí también les dejo un crucigrama, creo que se llama, ¿no? En base a los conceptos de antenas, y si el profesor Adolfo, bueno, me lo permite, quizás me lo puedan enviar lleno, o les envío la respuesta como gusten, y, para que vean todos Claro, los por supuesto. conceptos plasmados en un crucigrama, ¿no? Estamos regresando a la primaria, diríamos. Yo tengo que ver si lo puedo resolver. Sí. Bueno, gracias. Ok, un parámetro importantísimo en teoría de antenas es la frecuencia. Aquí vemos un diagrama de una onda sinusoidal graficada en función del tiempo, su amplitud, y podemos determinar que la frecuencia depende tanto de la longitud de onda, que es la longitud entre dos picos de la amplitud, y también depende de la velocidad de movimiento de la onda electromagnética. Si en este caso, si es en el espacio vacío, 300.000 metros por segundo, 3 por 10 a la 8. Pero existen otros medios de comunicación para los cuales la velocidad no sería la misma, como comunicaciones subacuáticas, subterráneas, fibra óptica. Bueno, fibra óptica y Li-Fi sí sería la velocidad de la luz. Y acá vemos una sinusoidal graficada en base a la posición, ¿no? Amplitud versus tiempo. Ahora, si pudiésemos ver una onda, digamos que estamos recibiendo una señal del satélite, del nanosatélite, y vemos una onda así en nuestro analizador de espectro o nuestro osciloscopio, no pudiésemos determinar fácilmente cuál es la frecuencia a la que está funcionando nuestro sistema de comunicación, pero para eso tenemos conceptos como los de Fourier, la transformada de Fourier, que ayuda a transformar entre el dominio del tiempo y el dominio de la frecuencia para determinar cuáles son los componentes de frecuencia de toda señal. Toda señal puede ser reconstruida como una suma de funciones sinusoidales. Por muy compleja que parezca, puede descomponerse en señales sinusoidales. Entonces, por ejemplo, esta onda que se ve acá arriba, si descomponemos esa onda en sus componentes fundamentales, sus frecuencias fundamentales, por ejemplo, la primera frecuencia, cuando la comparamos con la onda original, obviamente no se parece mucho, pero cuando vamos agregando la segunda frecuencia, la tercera frecuencia, la cuarta frecuencia fundamental, y la sumamos, vemos que la sumatoria se asemeja a la onda que vimos al principio. Entonces esto demuestra que cualquier onda electromagnética o señal puede ser descompuesta en señales sinusoidales fundamentales. Y acá también les dejo un video para que lo vean después con calma, en el que con MATLAB se puede demostrar que la sumatoria de varias ondas sinusoidales con las frecuencias fundamentales pueden recrear una onda, en este caso una onda cuadrada. Entonces cuando tengan tiempo lo pueden ver. Ok, las bandas de frecuencias. Es importante entender que todos los sistemas de comunicaciones tienen bandas de frecuencias asignadas. No podemos escoger la frecuencia que queramos. Muchas de ellas son comerciales, otras son reservadas para actividades de amateur, otras para actividades médicas, científicas, industriales. Por ejemplo, tenemos la banda baja de frecuencia para comunicaciones de bajo agua. Tenemos la onda o la banda de Very High Frequency para señales de FM de radio, la Ultra High Frequency para televisión, GPS, celular, Super High Frequency para comunicaciones satelitales o comunicaciones inalámbricas. La mayoría de los satélites, nanosatélites, caen en estas tres bandas.
UHF, VHF y SHF también. ¿Hay alguna consulta hasta el momento? No veo ninguna mano levantada todavía. Bueno, La ventaja es seguimos. que todavía estamos en conceptos, pero lo que sí les iba a recomendar es que si tienen preguntas específicas acerca de diseño o algo así que podamos ver al final y si no se tocan, para ir guardándolas para aprovechar el hecho de que Ángel está hoy con nosotros. Entonces, porfa, tratemos de aprovechar eso. Bien, otro parámetro importante es el patrón de radiación, y voy a tratar de apurarme un poco. Tenemos 1 hora y media máximo, ¿verdad? Sí, tenemos, Entonces, van a ser las 8. Tenemos hasta las 9:15, entonces tranquilo. sí, sí, llegamos. Ok, el patrón de radiación no es más que una gráfica, una representación del poder, de la potencia irradiada por la antena en función de la dirección alejada de la antena, ¿no? En el far field, que ahora vamos a ver qué significa ese far field. Como ustedes pueden observar aquí, este patrón de radiación, que es en 3D, lo que está emitiendo ese patrón de radiación, lo más probable es que sea una antena dipolo, y es importante que se aprenda a identificar los patrones de radiación de algunas antenas estándar. En este caso, una antena dipolo produce un patrón de radiación en forma de dona. Y si habláramos de un monopolo, sería similar a esta dona, solo que en un solo sentido, ya sea vertical, hacia arriba o hacia abajo, dependiendo hacia dónde está apuntando la antena. En este caso, la antena está en el eje Z, o sea, verticalmente, y está irradiando con la misma magnitud en el eje XY, en el plano XY. Sin embargo, si intenta recibir o enviar recibir alguna información en el eje Z, no va a poder porque es un null, un cero. Entonces tiene que recibir información, la onda electromagnética, de manera perpendicular. Y también podemos ver, bueno, las escalas. Rojo significa donde está más fuerte el patrón de radiación. Verde, azul, donde está menos fuerte, más débil. Ese mismo patrón de radiación puede representarse en 2D. En este caso sería utilizando coordenadas esféricas, en las cuales la coordenada Z es la que viene del eje Z, desde arriba hasta abajo, y la coordenada esférica phi, o en este caso azimut, la θ sería la coordenada de elevación, y phi, la coordenada de azimut, que sería recorriendo el plano XY. Entonces, por ejemplo, en el caso de esta gráfica a la izquierda, vemos que es un patrón de radiación normalizado en decibelios, que representa θ, o el ángulo de elevación, y este también, el ángulo de elevación. Perdón, el ángulo de elevación a la izquierda y a la derecha el ángulo de azimut. Si podemos darle una revisión detalladamente a este patrón de radiación, podemos ver que en el eje o en el plano XY, ¿no?, donde se recorre el ángulo phi, el ángulo del azimut, se mantiene la misma potencia de radiación a través de ese círculo que forma la dona. Entonces, por eso que en este patrón de radiación en 2D aparece solo una línea, porque la potencia de irradiación a través de todo ese círculo phi es la misma. Mientras que si analizamos el patrón de radiación con el ángulo θ o de elevación, vemos que dependiendo, a medida que te vas acercando al eje Z, va disminuyendo el patrón de radiación, y a medida que ese ángulo θ va llegando a 90 grados, o sea, totalmente perpendicular a la antena, va aumentando ese patrón de radiación. Es por eso que se ve esta curva, en el cual el máximo se da a los 90 grados, totalmente perpendicular a la antena.
Es importante definir que un patrón de radiación es isotrópico si el patrón de radiación es el mismo en todas las direcciones. Casi que un punto irradiando esféricamente, y el patrón de radiación es el mismo para los dos planos, tanto el ángulo de elevación como el ángulo de azimut. Mientras que una antena o un patrón de radiación es omnidireccional, si es el mismo o es isotrópico, solo en un plano, single plane. Entonces, en este caso, como el patrón de radiación es el mismo solo en el plano de azimut, como vemos aquí, como podemos ver en la dona, entonces a este patrón de radiación se le conoce como omnidireccional. Es decir, un dipolo es una antena omnidireccional. Otro ejemplo también son las antenas slot. Bueno, ya dije que el dipole antena. Y una tercera categoría es una antena direccional o un patrón de radiación direccional en que no hay alguna simetría real, sino que hay un pico en alguna dirección del patrón de radiación. En este caso, podemos ver que existe el pico en 29.3 dB. Y existen picos secundarios hacia otros lados del patrón de radiación. Entonces, son tres conceptos. Uno, cuando una antena es isotrópica, omnidireccional o una antena directiva, que en este caso son las antenas de dishes o platos parabólicas, y antenas de guías de ondas también. Mencionaba que sobre el far field, es importante enfocarnos en el far field, que es donde se dan nuestras comunicaciones satelitales, pero existen otros campos de irradiación que dependen también del tamaño de la antena y de la distancia a la cual estás midiendo ese campo irradiado. Uno de ellos es el campo reactivo, que está muy cerca a la antena y se usa para aplicaciones como RFIDs, por ejemplo, o tarjetas de acceso automáticas, en las que es casi contactless, ¿no? O, por ejemplo, una tarjeta de pago de crédito contactless usa el Near Field o Reactive Near Field. Después de ahí vemos el Radiating Field, y después vemos el Far Field, que es lo suficientemente lejos del punto de irradiación, que es el que usamos en comunicaciones satelitales. La distancia a la que recibimos la comunicación, ya sea 400 kilómetros o 36.000 kilómetros, es mucho mayor que el diámetro de la antena. Si estamos hablando de un dipolo, es fácil medir el diámetro. Si estamos hablando de un plato parabólico, sería el diámetro de la circunferencia. O si estamos hablando de algún array de antenas, o antenas como Yagi-Uda, tendríamos que ver cuál es el elemento de esa antena que es el mayor, para entonces poder verificar dónde queda el far field. Otro concepto es la directividad. Antes mencionábamos que el tercer concepto era que una antena puede ser directiva, no es ni isotrópica ni omnidireccional, es directiva, pero ¿cómo sabemos cuán directiva es? Entonces lo que podemos decir es que una antena que irradia en todas las direcciones, o sea, no tiene nada de direccionalidad, porque irradia en todas las direcciones, tiene una direccionalidad de 0 dB. Y con esta fórmula pudiésemos determinar la direccionalidad de cualquier antena, ¿no? Depende de su campo, su patrón de radiación. Por ejemplo, en el caso anterior veíamos que esta antena, bueno, la fórmula de su patrón de radiación es seno de teta, y en este caso seno de teta a la quinta. Entonces, ustedes viendo estas dos antenas, sin hacer los cálculos, se pudiese saber cuál de las dos antenas es más directiva. Alguien puede decirme gráficamente, sin tener que hacer cálculos, cuál antena es más directiva y por qué. Hola, gente. De la segunda. La de la derecha, ¿no? ¿Por qué?
Alejandro, ¿no? Sí, porque la magnitud del patrón de radiación es mayor en un, o sea, decirlo así, en un ángulo específico, digamos, en una dirección específica. Sí, sí, la misma forma gráfica te lo indica, ¿no? Está, digamos, más angosto el patrón de radiación, o sea, es más directiva hacia los 90 grados que la antena de la izquierda. Y haciendo los cálculos podemos ver que una tiene una directividad de 1.05 dB y la otra de 4 dB. Entonces la directividad es un concepto importante que se debe tener en cuenta para después sacar la ganancia de la antena, que es la que utilizamos para hacer nuestros cálculos y diseños de enlace a la hora de diseñar el sistema espacial. Ahora otra pregunta para alguien del panel, del grupo. Hablando de directividad, si hablamos de antenas de celulares, desearíamos que esa antena fuera altamente directiva o poco directiva, ¿y por qué? En el caso de antenas de celular, cell phones. Yo pensaría que poco directiva, porque el dispositivo está en movimiento y debería radiar hacia muchos lugares para que en cualquier lugar en el que el celular esté ubicado, entonces obtenga señal. Exacto, Benjamín. Y por ahí mismo la otra pregunta sobre una antena en tu ground station, que fuera parabólica. ¿Se necesita que sea directiva o no? Benjamín, te fuiste. Sí, aquí estoy, perdón. Bueno, si es parabólica, debería ser más directiva, porque esa está más asociada no sé, como hacer un link con algo más específico, si no me equivoco. No, están perfectamente las dos respuestas. En el tema celular, incluso a veces vas cambiando de celda, entonces necesitas que tu antena de celular esté recibiendo en cualquier posición. Y en el caso de la antena parabólica, si hablamos del caso geoestacionario, estás apuntando a un solo satélite en específico, entonces necesitas que sea altamente directiva. Y aquí vemos algunos ejemplos de antenas con su directividad típica, tanto en nominal como en decibelios. Vemos que la antena Dish es la que más directividad tiene, ¿no? De 10-40 dB. O nominalmente se ya amplifica 10 a 10.000 veces la señal. Brevemente, también otro concepto es la eficiencia de la antena, cuánta potencia recibe del receptor del radio y cuánto de esa potencia puede irradiar. A eso le conocemos como la eficiencia de la antena. Y reciprocidad significa que la antena, si tiene un diseño, ese mismo diseño, esas mismas características va a tener la antena si está funcionando como receptor o como transmisor. Entonces, esto se conoce como la reciprocidad de una antena. Y aquí vemos algunas eficiencias de casi 100%, parabólicas, celulares, 20 a 70%, monopolos en los carros, poco eficiente, ¿no? 1%, sobre todo en señales AM. Y decía que la antena también tiene otro parámetro que es la ganancia, que es el que usamos para nuestros cálculos de enlace, pero está muy ligado a la directividad, ¿no? Ya vimos cómo podíamos determinar la directividad de una antena gráficamente y matemáticamente, y cómo relacionamos esa directividad con la eficiencia de la antena, cuánta potencia recibe del transmisor y cuánta potencia irradia, y en base a eso podemos calcular la ganancia de esa antena, que es el término con el que más se trabaja usualmente en los cálculos de enlace. Y básicamente cuánto potencia es transmitida en la dirección de pico de radiación, comparado con una fuente isotrópica, ¿no? Una fuente que irradia hacia todos lados. Esto, bueno, ya lo vimos que para caso GPS no necesitamos antenas direccionales.
y también lo mismo para el caso celular. Pero si es una transmisión de antenas de TV, sí necesitamos antenas con alta ganancia. En el caso de las unidades, bueno, tenemos decibelios, pero cuando se habla de dBi, es que estamos comparando la ganancia de esa antena en base a una fuente de irradiación isotrópica, o sea, hacia todos lados. Por ejemplo, 3 dBi significa que es el doble que una antena isotrópica. Y si hablamos de dBd, estamos comparando la ganancia de esa antena con una antena dipolo, que tiene una ganancia de 2.15 dBi. Entonces aquí vemos en esta imagen en rojo lo que sería una irradiación isotrópica, en azul lo que sería una antena dipolo de media onda, y en gris una antena práctica, ¿no?, que va a irradiar más hacia un lado que hacia otro, que hacia atrás, por ejemplo. Otro concepto es el beamwidth y los side lobe. El main beam es hacia donde se dirige el patrón de radiación, el pico, mientras que el side lobe son radiaciones secundarias que pueden o no servir para la comunicación. Por ejemplo, actualmente hay misiones, se están diseñando misiones a la Luna, en el que se va a utilizar las señales de GPS, en este caso los side lobes del GPS, para lograr tener navegación hacia la Luna. No sé si ya les han mencionado que, por ejemplo, los nanosatélites tienen receptores de GPS, ya que el GPS está en una órbita MEO de 20 kilómetros y el satélite pequeño está en una órbita LEO, y puede utilizar perfectamente las señales de GPS. Pero a medida que te vas alejando de la órbita GPS, incluso pasa la órbita GPS hacia arriba, ya el main lobe no lo vas a adquirir porque tienes a la Tierra bloqueándolo, y entonces tienes que sacar provecho de los side lobes o los patrones de radiación secundarios. Entonces hay misiones interesantes que están haciendo uso de patrones de radiación secundario, en este caso de sistemas GPS, GLONASS, GNSS en general, sistemas de posicionamiento global. La impedancia de la antena, más que todo, es la relación entre voltaje y corriente, y es importante porque puede ser tanto resistiva como reactiva, y decía que la importancia surge porque esta antena tiene que acoplarse a nuestro radio a través de un cable coaxial, y cada uno de estos elementos tiene una impedancia. Esta impedancia tiene que hacerse un match entre ellas para que se transmita la mayor potencia posible del transmisor a la antena, y viceversa, la potencia que recibe la antena, la mayor cantidad se transmita al radio receptor. Entonces, por eso la impedancia de una antena es sumamente importante a la hora de hacer el diseño de una antena. Acá también, cuando reciban la presentación, les dejo otro link de cómo hacer una antena de alta ganancia direccional, en este caso una antena Yagi-Uda. Yo sé que como ingeniero siempre nos gusta no ver las cosas en teoría o en simulaciones, sino hacerlas, y esta es una forma sencilla de hacer una antena Yagi-Uda también. El bandwidth simplemente es el rango de frecuencias en la que tu antena o tu sistema puede funcionar, no solamente en la frecuencia central de operación, sino que tiene cierto rango para funcionar. Entonces, hay aplicaciones en las que tú requieres un alto bandwidth, que quieres que tu sistema funcione en la mayor cantidad de frecuencias posibles, y hay otros sistemas que no es así, que no requieres o no debes pasarte de tu ancho de banda para no interferir con otros sistemas. Entonces, depende del sistema, el bandwidth puede ser positivo o negativo dependiendo de cómo se diseñe. La polarización, podemos ver que las antenas o los sistemas pueden estar polarizados tanto horizontalmente como verticalmente, y también polarización circular. Esto es importante porque la polarización de la onda electromagnética introduce
un error también. Si estás transmitiendo con una onda polarizada verticalmente, pero en el ground station tienes una antena que recibe solamente polarización horizontal, ahí tienes 100% de error, no está recibiendo la señal, pero no está correctamente polarizada. Entonces, por eso es importante, pues es usual utilizar antenas que están polarizadas de manera circular, de manera que la señal que se reciba siempre se vaya a recibir o decodificar, porque tenemos una polarización en ambos sentidos, ¿no? Horizontal y vertical, lo que lo convierte en circular. Y esto es lo que comentaba, que se introduce una pérdida por polarización, un factor, que depende de qué tan alejada está la polarización horizontal versus la vertical de tu antena. Y aquí simplemente pues algunos ejemplos de cómo diseñar tanto un dipolo corto, algunos valores, no voy a entrar a detalle, y algunos ejemplos también de valores, en este caso un dipolo corto, dipolos, cómo son los patrones de radiación de los dipolos. Decía que en forma de donuts. En este caso, si el dipolo es de 1.5 lambda o wavelength, se vería de esta manera. Entonces, hay muchos parámetros con los que se puede jugar en una antena para modificar los patrones de radiación. Y a su vez modificando todo el sistema, por ejemplo, por supuesto, ¿no? También un monopolo, y decía que es casi la mitad del patrón de radiación de un dipolo, ¿no? Dependiendo hacia dónde está apuntando tu monopolo. Asimismo, hay otros antenas que se pudiese analizar cada una de sus características, pero les mencionaba que prácticamente estoy empaquetando todo un curso de semestre de ese análisis y diseño de antenas en una sesión. Así que, solo para que lo tengan en cuenta, antenas hélicas, sinusoidales, Yagi-Uda, entre otras. Ahora, y aquí me confirmas, profesor Adolfo, si al final sí fue la antena de GomSpace la que usó Irazu. Así es, esa fue la que usamos. Claro, Es exactamente que está mostrando. En este caso la NT430. Yo asumo que el equipo de diseño recibió varias propuestas de muchos o de varios proveedores comerciales de antenas y sistemas de comunicaciones y tuvieron que evaluar o hacer un trade-off, ¿no? Se conoce como un trade-off de cuál era la antena más adecuada para el proyecto. En el caso de GomSpace, que es compañía de Dinamarca, este tipo de antena es una antena omnidireccional, ¿no? Recuerdan que mencioné ese concepto omnidireccional al principio, que es isotrópica solo en un plano, y es conocida como turnstile, y en la banda de frecuencia UHF, en la cual son 4 monopolos que combinados en fase pueden producir una polarización circular. Entre algunas de las características de esta antena produce una ganancia, tiene una ganancia de 1.5 dBi a menos 1 dBi, un rango de frecuencias de 435 MHz, más o menos 5, o sea, de 430 a 440 MHz. Y también es 50 ohmios es la impedancia de esa antena. Entonces, decía que toda antena también tiene una impedancia que tiene que ser acoplada tanto al receptor o al transmisor a través de un cable coaxial, que también tiene una impedancia, y que al no hacer un match entre estos sistemas se hace pérdida, o sea, se reciben pérdidas de la señal recibida. Estos son algunos softwares que se usan para simular y diseñar antenas, tanto individualmente como dentro ya del sistema satelital, del nanosatélite. Se puede, digamos que diseñar la antena o simular la antena para conocer el patrón de radiación sin estar en contacto con la parte metálica o la estructura del satélite, pero también se puede diseñar ya montada en el satélite, ¿no? Y poniéndole, digamos, cuál sería el material que se está usando y cómo afecta el metal o el material que se usa en el satélite al patrón de radiación. Tenemos HFSS, CST, ADS y varias otras. Hay una gratuita que es Fortnet2. Aquí les voy a dejar el link. Yo tengo 2 tutoriales que, bueno, por el tiempo no nos va a dar para verlos. Lo que pudiese hacer el profesor Adolfo y yo es
pasarles los tutoriales, son bastante sencillos para Windows, o incluso grabarles un video para que ustedes mismos diseñen la antena, un monopolo, dipolo, y ustedes puedan ver, entender ya haciendo cuál es la ganancia de la antena, cuál es el patrón de radiación, y cuando tengan que comprobar o verificar las especificaciones de una antena commercial off the shelf, al menos sepan cómo, ¿no? O sea, qué significa la ganancia o el patrón de radiación y que ustedes mismos lo puedan hacer. Entonces, no sé qué le Sin parece. duda. Sin duda. De hecho, una de las cosas que me parece debe ser requerimiento para la misión en la que el grupo va a trabajar es poder tener los patrones de radiaciones de la antena que eligieron utilizar, porque en este curso, en este específico primer curso, lo que hacemos es una integración de componentes de acuerdo a los requerimientos, pero sí va a ser importante tener esos patrones de radiación y explicar cómo los patrones de radiación afectan la visión con los que van trabajando. Entonces, un software como esto les permite tener esa respuesta fácilmente. Eso es importante. Sí, y este es bastante sencillo de entender. Entonces, yo creería que en una sesión, si les grabo un video de 10-15 minutos, pueden captarlo fácilmente. Entonces, por mi parte, les tengo ese pendiente. Ok, con eso termino la primera parte. Para mí este elemento mencionaba que es muy importante conocerlo, entenderlo, así sea que no se tenga que diseñar, pero sí es importante conocer todos esos fundamentos y entenderlos cuando reciban las propuestas comerciales o la busquen ustedes mismos para sus diseños. Entonces, hago una pausa, unos 2 minutos, si hay alguna pregunta sobre antenas específicamente. Me avisan antes de seguir con el tema de Lean Budget. ¿Preguntas? Voy a aprovechar para, no sé si vas a hacerlo del Lean Budget ahora, pero voy a aprovechar para hacerte esta pregunta, porque más o menos yo tengo una conceptualización, pero no sé cuál es el de estado del arte o si hay algo nuevo. Para pequeños satélites tipo CubeSats de menos de 50 kilogramos, en este momento, ¿cuáles son las antenas que se están utilizando? ¿Se están utilizando monopolos? ¿Se está utilizando parche? ¿Qué más? Nos siguen como prioridad o top los monopolos y dipolos todavía por la facilidad, ¿no? Sí, déjame buscar aquí. A ver, que tengo algunos papers de referencia para solo mostrárselos. Ajá, por ejemplo, estos son papers desde 2005 hasta 2018. Lo que vemos en 2018, estamos viendo ya antenas desplegables hélicas, PIFA, planar invertidas, pero en general se sigue manteniendo como la prioridad o los más usados los dipolos y monopolos. Yo diría que por el mecanismo de despliegue es más sencillo y también que la distancia, 400 kilómetros, no requiere tanto ganancia ni tanta precisión o high specs, digamos. Pero sí he visto ya diseños de todo tipo de antenas, honestamente. Pero se mantienen, como digo, los dipolos y monopolos como alternativas primordiales. Otra pregunta que yo tengo, bueno, aquí tenemos estudiantes de ingeniería en electrónica y alguno de ellos se podría estar interesado en diseñar antenas para pequeños satélites o antenas para satélites porque tienen más afinidad para la parte de comunicaciones eléctricas. ¿Cuáles son las cosas que gente debería tomar en consideración para hacer una antena de un pequeño satélite que, por ejemplo, no son tan importantes para hacer antenas en tierra?
La ganancia, siempre siempre es necesario adquirir o diseñar un sistema de antenas que brinde la mayor ganancia posible versus la potencia que requiere del sistema de CubeSat, ¿no? Entonces, siempre está ese juego de que si diseño una antena con mayor ganancia, voy a requerir más potencia de mi subsistema de power, lo cual no es conveniente. El peso es otra importante, aunque no pareciera, el peso de la antena, y el mecanismo de despliegue también. Entonces, no es simplemente diseñar la antena, sino pensar en cómo se va a desplegar, porque si no es, por muy buen diseño que tengas en tu antena, si cuando el satélite está en órbita no se despliega, igual perdiste toda la misión. Entonces, yo creía que son esos tres elementos: la ganancia, lo que consume en potencia y el mecanismo de despliegue. ¿Y qué ¿Alguna le otra parece la pregunta? sensibilidad? La sensibilidad ya vendría a actuar o entraría en la escena el receptor. Entonces, la antena de por sí va a recibir siempre la señal, pero la encargada de amplificar esa señal y decodificarla, amplificarla, es la cadena que sigue, ¿no? Que es los LNA o la sensibilidad del receptor que estés usando. Entonces, sí, va más que todo al receptor que a la antena como tal. Y por ejemplo, esto es una antena Y otra pregunta. desplegable en tipo mesh reflectora. Entonces, digo, esto es enorme y para un sistema de una unidad, obviamente no va a funcionar, va a pesar más que la unidad. Entonces aquí vemos que es de 6 o 12, si no me equivoco. Sí, Esta adelante. es impresionante. José, José Rojas, ¿cuál es la pregunta? ¿Me escuchan? Te Sí. escuchamos. Digamos, si se tiene, qué sé yo, una red de satélites, digamos, el mismo sistema de comunicación que se utiliza para, para comunicarse con tierra, se utiliza para comunicarse entre ellos, o se maneja como tener un sistema menos, o sea, que consuma menos potencia para comunicarse entre ellos, de ser necesario, o cómo se maneja ese tipo de... Sí, actualmente creo que desde 2000, bueno, de hecho estos papers son en base a cómo la comunicación entre satélites pudiese mejorar la eficiencia de la misión, porque como tú dices, vamos a ver si tengo alguno por aquí. Como tú mencionas, tener un sistema distribuido de comunicación entre satélites pudiese alivianar de alguna manera la cantidad de datos que se tenga que enviar si fuera un solo satélite. Entonces sí, hoy se está día a día tratando de buscar nuevas soluciones para hacer sistemas distribuidos, ¿no? Que los satélites vuelen información, no sean unisatelitales, y que vayan, digamos, a formar como una red de nodos en que vaya a haber comunicación entre un satélite y la Tierra, o entre varios satélites específicos a la Tierra, y los otros satélites solamente se comunican entre ellos. Eso definitivamente que ayuda a la distribución de carga de data. Pero incrementa la complejidad en temas de control de satélites, y sobre todo el attitude control, que el profesor Adolfo es especialista, ¿no? La direccionalidad que tienen que tener los satélites o apuntándolos a otro satélite va a ser enorme, sobre todo cuando se empiezan a usar sistemas de comunicación óptica, que tienen que ser mucho más puntuales, como por ejemplo GomSpace, casualmente. Estaba haciendo pruebas de Inter-Satellite Link, en el que el attitude control o el pointing se eleva en complejidad. Creo que tengo alguna imagen por aquí. Iba a aprovechar para decir que este artículo de Advanced Antennas for Small Satellites, que nos acaba de enseñar anteriormente, Ajá. que es publicado por IEEE, está como Open Access.
Entonces, voy a ponerles, porque ese me parece bien interesante, porque dependiendo de la misión que algunos grupos puedan evaluar, este paper puede ser interesante. Aquí les pongo el link. Les quería contar justamente que el semestre pasado, bueno, que fue el año pasado también, hubo un grupo, me parece, si bien recuerdo, que evaluó la posibilidad de utilizar, de diseñar toda una estructura para hacer pruebas con esta antena, teóricamente, con esta antena de disco que mostró el profesor Ángel anteriormente. O sea que teóricamente trabajó la figura 4, que diseñó todo un bus de satélite para poder utilizar esa antena, en teoría, para una misión satelital. Entonces tuvieron que verificar los requerimientos y las características de esa antena. Esa fue la misión con la que el grupo trabajó. Entonces, este artículo, por ejemplo, puede ser interesante. Recuerden que las misiones que nosotros vamos a diseñar en este curso tienen que ser pertinentes. Entonces, no pueden ser cosas que ya alguien hace comercialmente de manera más barata y de manera más sencilla y que, pues, entonces, estar en el top de la tecnología, si ustedes, por ejemplo, van a trabajar con algo que tenga que ver con antenas, entonces pueden verificar este artículo. Ok, si les parece, entonces retomamos la segunda parte de la sesión, en este caso orientada al diseño y análisis del link budget o presupuesto de enlace. Hay diversas formas o diversas herramientas para hacer el análisis y diseño de enlaces, ya sea en Excel, manualmente o incluso con software. Y la que yo voy a mostrar hoy es en un formato en Excel bien construido, que explica parte por parte todos los elementos que componen el Link Budget Analysis. Pero entiendo que también hay otra forma de software, que creo que una sí es Open, ¿no? La que me mencionaba el profesor Adolfo, que ya están utilizando ustedes. ¿Cómo se llama el software, profesor? Free Flyer. Flyer, sí. Free admito Flyer. que no Free Flyer. No lo he instalado todavía. Entonces, cuando lo haga, ahí les envío algún comentario de qué tan complejo es o qué tan difícil es comparado con otras herramientas como la que voy a mostrar hoy. El concepto básico del presupuesto de enlace, tienes un equipo transmisor que tiene una potencia de transmisión, que es tu radio transmisor. Si estábamos hablando del uplink o el enlace de subida, tu transmisor va a ser tu estación de ground station en tierra. Tienes una antena que tiene una determinada ganancia, que ya vimos el concepto. Tienes una separación entre estos dos sistemas, un free space. Tienes pérdidas en el free space solamente por distancia. Ahorita mismo estoy obviando otro tipo de pérdidas por ionósfera o por ruido atmosférico, de otro tipo de pérdidas como estas. Para simplificar la explicación, en tu satélite tienes una antena con una determinada ganancia también, y tu receptor, que como mencionaba uno de los compañeros, debe tener una sensitividad, ¿no? ¿Qué tanto puede recibir él para que la señal se considere como recibida, determinada o buena? Hay un concepto o una fórmula denominada la fórmula de Fries, en la que se puede determinar cuánto es la potencia recibida en el receptor basado en la ganancia de las antenas del sistema, la longitud de onda, que en este caso sería la frecuencia a la que se está transmitiendo, y la distancia en la que está separada el sistema. Y obviamente esa potencia recibida va a ser directamente proporcional a la potencia con la que tú estás emitiendo tu información, tu señal. Recordemos que tenemos dos segmentos, el segmento espacial, que es donde está tu satélite, en el que tienes muchas limitantes de potencia, porque el electrical power necesita darle potencia a otros subsistemas también. La ganancia de la antena no va a ser tan grande, porque para hacerla más grande o direccional tienes que aumentar el tamaño de la antena, aumentando el tamaño de la misión, aumentando el peso también, aumentando costo. Entonces hay más restricciones en la parte del nanosatélite
que en la parte del ground station. En la parte del ground station hay más libertad de poner un transmisor de más potencia, de una antena mucho más grande, por ejemplo. Un concepto dentro de esta fórmula de Friis es la potencia isotrópica irradiada, o EIRP, que es simplemente la multiplicación de la ganancia de la antena por la potencia del transmisor. Esto está en valores nominales, sin embargo es más usual utilizarlo con valores logarítmicos, ¿no? En dBs. Entonces, la misma fórmula de Friis en dBs, en este caso dBm, si estamos hablando de miliwatts, sería la potencia con que se transmite menos la pérdida que ocurre en el espacio por distancia, la ganancia de la antena transmisora, la ganancia de la antena receptora, otras pérdidas del sistema por, como decía, atenuación atmosférica, o también lluvia o otro tipo de atenuaciones que vamos a obviar por el momento. Y la definición de la pérdida por distancia es 20 logaritmo de 4pi por el radio o la distancia entre los dos sistemas dividido entre la longitud de onda. Esto puede estar dado en dBm, que en nominal sería miliwatts, o en dBwatt, que si en nominal entonces sería potencia en watts. Mientras que las pérdidas en dB. ¿Esta pérdida es en el espacio vacío, Ángel? Sí, Ok. espacio vacío. Porque justamente una de las preguntas que había dejado para el final, pero que quiero aprovechar que estamos en este caso, es que muchos de los conceptos que, por ejemplo, la gente en electrónica estudia, tienen que ver con la transmisión en la atmósfera, ¿verdad? Entonces, muchas veces asumo, no sé si todavía se trabajará así, se asume una densidad del canal en el aire relativamente constante o constante, y creo que la diferencia en el caso de nosotros es que tenemos dos cosas. Primero, la atmósfera como tal, que es 100 kilómetros para abajo, digamos, relativamente, y después la distancia al satélite, pero ya fuera de la atmósfera. Entonces, supongo que esta fórmula que tenés acá es la que nos dice esto en el espacio vacío. Esta fórmula de path loss es solo relacionando la distancia y la frecuencia a la que se transmite. Solo depende de esas dos cosas. Cuando hablamos de, o queremos incluir el impacto de la atenuación atmosférica, sería otro valor por separado. En este caso, LA. Por ejemplo, LA aquí. Si ves, LO está por separado. O sea, LO no cuenta los efectos atmosféricos ni otro tipo de atenuación. Simplemente atenuación por distancia y por la frecuencia a la que estás transmitiendo. Ok. Eso es perfecto. Eso es importante porque si lo estoy entendiendo bien, este factor es el que nos dicta fundamentalmente por qué, a pesar de que estamos en el espacio vacío, una transmisión desde 300, 400 kilómetros de altitud sobre la superficie terrestre no es lo mismo que una transmisión en órbita geoestacionaria. Sí, por la distancia. Okay. Entonces es intrínseco. Hay alguna ley en la naturaleza, como ustedes saben, toda potencia o fuerza es inversamente proporcional a la distancia, algunas incluso al cuadrado, ¿no? Fuerzas gravitacionales, por ejemplo. Entonces es algo que quizás yo no pueda explicar, pero sí, hay parámetros que son inversamente proporcionales a la distancia. Eso es un hecho, sin importar si estamos hablando de atmósfera o en el free space. Otro concepto es el SNR, o el Signal to Noise Ratio, porque tu radio receptor, ya sea en ground station o en el satélite, va a recibir tanto una señal, que es el signal, como también ruido, ¿no? de otros, ya sea satélites o ambiental. Y es importante determinar o entender que tenemos que tener una señal o un nivel de señal a ruido lo suficientemente para que nuestro sistema funcione. Muchas veces se utiliza también el concepto de carrier to noise ratio,
o signal to noise ratio, porque el signal to noise conlleva toda la señal como tal, tanto la señal portadora como la señal que modula la información, mientras que el carrier to noise solo trata de la señal portadora. Entonces, bueno, en este caso estamos hablando de signal to noise ratio. Y importante el link margin, que al final cuando se hace el presupuesto de enlace, es el valor al que se toma en cuenta. ¿Qué significa link margin? Es la diferencia entre la potencia que vas a estar recibiendo en tu satélite menos la sensitividad del equipo, que hablaba el compañero anteriormente. Digamos, si tu sensitividad de receptores, por darle un valor cualquiera, un 1, y tu señal recibida va a tener un valor de 5, tienes un link margin de 5 menos 1, 4. Es cuánto espacio te queda sin tomar en cuenta otras futuras pérdidas, ¿no? Tienes como un espacio y un colchón entre lo que posiblemente vayas a recibir, que es un valor de 5, mientras lo que necesita el receptor para funcionar, que es 1. Entonces tienes un margen ahí de 4 para jugar, en caso de que hayan pérdidas que no hayas tomado en cuenta en tu sistema. Generalmente, en este caso en satélites que operan a más de 10 GHz, se necesita tener márgenes o un colchón de 20 dB en adelante. En el caso de satélites en LEO, se estipula tener un link margin generalmente de 10 hacia arriba. Entre más sea el link margin, mejor, porque vas a tener más colchón en caso de que no hayas tomado en cuenta algunas pérdidas. Entonces, ese es básicamente el margen, el link margin. Este es un ejemplo, que tampoco voy a explicarlo a detalle, pero que explica, da unos valores de potencia, tanto del satélite como de ganancia, la distancia a la que se encuentra el satélite. En este caso, es un satélite que se encuentra a 39.000 kilómetros. Nos dan la frecuencia también, la ganancia de las antenas, como decía, y nos piden que hagamos el link budget de ese sistema, ¿no? Que ahí básicamente sería fórmulas, simplemente de reemplazar, y se puede entender matemáticamente cuánta potencia le llega al receptor, que aquí lo podemos ver, menos 87.9 dBm, es infinitamente pequeño, como ustedes pueden ver, 1.63 por 10 a la menos 12 watts, ¿no? Entonces, es sumamente pequeño, y por eso para mí es impresionante cómo se dan todas estas comunicaciones, ¿no? Porque los márgenes a los que llega de potencia son muy, muy pequeños en realidad. Y vemos que el mínimo carrier to noise en este caso del sistema es 15 dB y solamente hay un margen de 2.7, que es un margen muy pequeño. Es decir, que si había alguna pérdida por atmósfera que no habías tomado en cuenta, y esa pérdida por atmósfera te agrega una pérdida de 3 dB en tu sistema, ya no vas a poder recibir señal, o sea, no vas a recibir lo suficiente como para que tu radiotransmisor o receptor pueda decodificarlo. Porque tu margen, tu link margin es muy pequeño, 2.7, no tienes mucho para jugar ahí, no tienes mucho colchón. Iba a aprovechar que este ejemplo, porque justamente este tipo de cálculos va a ser requerido para poder determinar que el sistema con el que ustedes diseñan para el proyecto final tiene el link budget que necesitan para poder transmitir la información que venga del satélite, para poder recibir la información que vayan a requerir. Entonces, sí les digo que pongan bastante atención a esto, porque probablemente es algo, no, es un hecho que tienen que hacer cálculos de esta naturaleza. Sí, aquí Gracias. está, el cálculo es sencillo, en este caso tenemos casi todos los datos y matemáticamente lo pueden hacer sin problema. De hecho, yo les dejé 2 ejemplos más sin la respuesta para que lo pudieran hacer. Uno es un caso de un base station para tema celular y otro comparando un transmisor Arduino. Entonces, si me lo permite, profesor, también puede pedirle a los estudiantes que hagan esos ejemplos y yo les envío las respuestas. Por favor, sí les agradecería que los hicieran,
porque de esta manera podemos hacer la práctica de lo que vamos a tener que hacer después. Es una manera de verificar que lo estamos trabajando correctamente, ¿verdad? Entonces, si por favor lo pueden hacer antes de que Ángel envíe las respuestas para poder verificar que estamos entendiendo esto. Bien. Ok, entonces, esta es la herramienta que yo usualmente utilizaba cuando hacía diseños de sistemas o Link Budget Analysis. Confieso que hace mucho tiempo que no hago un diseño de Link Budget. Pueden descargarla de este link, es de la Asociación de Satélites Amateurs. Y en este caso estuve modelando una segunda misión para Irazú, pero en este caso con algunos cambios de parámetros. En vez de 400 kilómetros, digamos 500 kilómetros, ya no lanzado desde la estación internacional, sino puesto en una órbita un poquito más alta, con cierta inclinación. El ángulo de elevación es el ángulo en el que tu estación terrena empieza a recibir la señal desde el horizonte del satélite. Entonces, este ángulo de elevación, el mínimo que puedas tener entre tu ground station y tu satélite, es el que se debe tomar en cuenta para el Link Budget, porque es el peor caso, el worst case scenario. Si ustedes se dan cuenta, cuando el satélite aparece en el horizonte, este ángulo que tiene con tu ground station sería la distancia máxima que tienes entre tu ground station y el satélite. Porque cuando el satélite sigue su órbita, ese ángulo va a ir aumentando hasta que el satélite se va a posicionar exactamente encima de tu estación terrena, si es que se diseñó la órbita para que pasara por Costa Rica. Y cuando ese ángulo es de 90 grados, significa que está directamente arriba de tu ground station, por lo que la distancia entre tu ground station y el satélite es la mínima, ¿no? Que es la altitud del satélite, que en este caso es 500 kilómetros. Pero cuando aparece en el horizonte, la distancia no es 500 kilómetros, es mucho más, y vamos a ver cómo se calcula eso. Entonces, lo que voy a pedirles es que bajen esa aplicación, es un Excel hecho por un radioaficionado, y tiene 15 tabs, 15 hojas de trabajo, en la que explica cómo se hace cada paso del Link Budget. A mí me gustaba mucho porque no tenía que hacer yo los cálculos, sino que solamente leía y entendía las explicaciones, pero los cálculos todo lo hacía la hoja de Excel. Por ejemplo, en la hoja 1, pone los datos normales de la misión. En este caso me puse yo como ingeniero de comunicaciones, ahí se pondrían ustedes, el título de la misión, el profesor como el project manager, en qué órbita va a estar, y en la segunda hoja, en el segundo tab, bueno, da la explicación de qué significan los colores de cada celda. Básicamente los que veas en azul, con este color, son los valores que tú vas a incluir en tu diseño. Los que están en amarillo son los que van a resultar, entonces eso no tienes que cambiarlo, solo los que están en azul. Y durante cada tab hay notas pop-up que explican específicamente cómo se está haciendo cada cálculo. Entonces no tienes que sacar una calculadora para hacerlo, simplemente tienes que entender el concepto de cada cálculo que se está haciendo. El primero de los tabs importantes es donde se define la órbita de tu misión. Y si ves, esto está en azul, que es el que se debe cambiar, lo que está en amarillo no se debe cambiar. Aquí lo dice, blue, Critical User Data Entry. Y para la órbita tenemos tres opciones. Una órbita en Leo, que fue la que yo escogí, por eso puse 1 aquí. Una órbita alta, que es la 2. O sea, si yo coloco el número 2 aquí, los valores que me va a traer son los valores de la órbita alta. Pero estoy escogiendo la órbita Leo, que la tengo que definir en la opción 1, solo en los parámetros azules, o blancos también se puede. Amarillo es el único que no puedes cambiar. Entonces, en este caso tengo una órbita circular de 500 kilómetros de apogeo y perigeo, y algunos otros parámetros como la inclinación,
argument of the perigee, y 0 en lo demás. Y la elevación del ángulo, en este caso puse 12 grados entre mi ground station y el momento en que la nave satelital se ve desde el horizonte. Entonces sería 12 grados en este caso. Y ustedes resuelvanlo a sí mismos para que vayan siguiendo el proceso, ¿no? Esto me dice que me hace el cálculo que la máxima distancia entre mi estación y el satélite cuando entra en el horizonte, o el slant range, es de 1500 kilómetros. Entonces, como se pueden percatar, es mucho más que la distancia cuando el satélite está directamente encima de mi ground station. Entonces, ese es el primer cálculo que me hace esta hoja, calcular cuál es el slant range de mi satélite, que de otra manera ustedes hubiesen tenido que hacerlo por fórmula, ¿no? Y no es la intención. Entonces aquí tenemos, bueno, el radio de la Tierra más la altura, y me hace el cálculo de la distancia con el satélite. En el segundo tab, que es donde se definen las frecuencias, ven que aquí ya me tomó el valor de la órbita, del máximo, la máxima distancia, 1570, y debo definir qué frecuencia va a utilizar mi sistema. En este caso, yo estoy seleccionando una frecuencia de subida de 435 MHz, UHF, y una frecuencia de bajada de 2.3 GHz, banda S. Cuando ustedes definen los parámetros de la frecuencia, que para su práctica deben escoger estas mismas, entonces aquí seleccionan qué frecuencia están usando. Se pone número 4, porque es la frecuencia número 4 la que quiero que use mi sistema. Número 4 también para el downlink. Y esto lo que hace es que me va a calcular inmediatamente cuál es la pérdida de path lost en base a la frecuencia y en base a la distancia. ¿Se recuerdan que habíamos dicho que la fórmula de Friis, el path loss, solo depende de la frecuencia, que en este caso, bueno, aquí se ve como longitud de onda, solo depende de la frecuencia y de la distancia entre los dos sistemas de comunicación. Por ende, una vez tengo la distancia máxima entre los dos sistemas, ground station y satelital, y tengo las frecuencias, el calculador me hace el cálculo del path lost, tanto para subida como para bajada, de 149 y 163 decibelios de pérdida. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Una pregunta respecto a los resultados. No sé si en estos resultados, por ejemplo, nosotros podríamos saber cuál es el requerimiento de precisión de apuntamiento que podríamos necesitar para antenas direccionales. Obviamente una pregunta de un ingeniero de control, ¿verdad? Sí, creo que aquí en el sector tab habla de pérdidas por pointing. Entonces, Okay. vamos por allá. El siguiente tab es el de transmisor, en el que se debe colocar qué potencia, todo lo que está en azul se debe colocar, qué potencia tiene tu transmisor. En este caso estoy poniendo 50 watts. En el caso de Irazu, si me voy a la... vamos a ver, creo que tengo la tesis por aquí. Uy, la borré. Creo que usaban 50 watts también en la potencia de ground station. Esto me hace el cálculo de la potencia en dBwatt y en dBm. Y debemos colocar también si tenemos cables coaxiales conectados entre nuestro transmisor y la antena y algún dispositivo intermedio, como algún filtro pasabandas o algún amplificador. En este caso solo estoy seleccionando un cable de 40 metros. Es largo porque generalmente tu estación terrena está, digamos, en el techo y tu sistema de recepción, el radiotransmisor, está en un laboratorio. Entonces, definitivamente más de 10 metros van a ver. En el caso de esta misión que habíamos hecho anteriormente era de 40 metros. Y dependiendo del tipo de cable, también incluir una pérdida del cable en específico. En este caso sería el cable LMR600. Tiene una pérdida de 0.07 dB por metro. También cuántos conectores estamos usando.
porque cada conector introduce una pérdida al sistema, ¿no? Hay pérdidas por conexión muchas veces. Solo estamos usando 2 conectores, porque solo hay 2 elementos, ¿no? El transmisor, en este caso, y la antena. Hay 2 conectores aquí, 1 y 2. Lo mismo hacemos para el satélite. ¿Cuál sería la potencia de nuestro satélite? Generalmente va a estar alrededor de 1, 2, 3 watts máximo. En este caso estoy poniendo 2.5 watts. Y igual, solo estoy conectándolo directamente a mi radio, 80 centímetros de distancia. Y dependiendo del tipo de conexión y cable, me hace el cálculo de cuánta pérdida va a haber en mi sistema por pérdida de cable, como aparece aquí, de 0.85 dB. Y esto me dice cuánta es la potencia que llega desde el transmisor a la antena o de la antena al transmisor. Por ejemplo, esta potencia de transmisión es de 2.5 watts, ¿no? Cuando el satélite quiere enviarnos telemetría. Mi transmisor envía una potencia de 2.5 watts, pero debido a las pérdidas por línea, lo que le llega a la antena es 3.13, o sea, no llegan los 4 dB, sino 3.13 dB. Y también recordando que, dependiendo de la eficiencia de la antena, si la antena es 100% eficiente, ella va a irradiar estos 3.13 dB. Pero como sabemos que no son 100% eficientes, la potencia irradiada incluso va a ser menor que esos 3.13 dB. En la parte de recepción es similar. Tenemos mi cadena, mi blockchain. Tengo la parte de la nave o el satélite. Tengo la antena. Depende si tengo algún filtro o algún low noise amplifier. Debo determinar la longitud de los cables, cuánto decibelios por metro, cuántos conectores, etcétera, etcétera. Y estos, en el caso de recepción, debo incluir ruidos o pérdidas por ruido y por temperatura, que los mismos dispositivos electrónicos, al calentarse, generan ruido en el sistema, y este ruido impacta en el sentido de que produce pérdidas. Entonces, hay pérdidas por ruido de temperatura de la misma nave y también pérdidas por ruido o temperatura del ambiente, en este caso sky temperature. Lo mismo para la estación terrena. Entonces voy a tener, aparte de la línea coaxial, también se incluyen pérdidas por ruido de temperatura. El siguiente tab es la ganancia de las antenas, que en este caso, en el ground station, estoy utilizando una antena Yagi, que ya están aquí predispuestas. Tengo 4. Yagi, Elixir, reflector parabólico, o si tengo que definir una antena yo mismo. Pero en este caso escogí una Yagi, que tiene el boom, mencionaba anteriormente el boom de la Yagi, de 2.8 metros, 11 elementos y tiene una ganancia de 16 dB. Para mi nave espacial estoy escogiendo un monopolo, que es el más sencillo, que es el número 1, que tiene una ganancia de 2.15 dB y L. Eso para la parte de uplink y para la parte de downlink, porque en este sistema, recuerden que estoy usando 2 frecuencias. Una frecuencia UHF para uplink, subida, y una frecuencia de 2.3 GHz para bajada. Entonces son 2 análisis. Pero es lo mismo, en el caso de la nave espacial, perdón, del satélite, sigo usando el monopolo, tanto para recepción como para transmisión, de 2.15 dB. Y en mi ground station, en este caso, utilizo un reflector parabólico. Acá lo que consultaba el profesor Adolfo, de incluir pérdidas por pointing. En este caso, se está incluyendo las pérdidas para el ground station, que tengo una Yagi, dependiendo de mi beamwidth,
la estimación, se hace una estimación, profesor, del error en base a los grados, ¿no? Los grados de apunte que hay. O sea, ahí lo que nosotros tendríamos es definiendo cuál es el pointing del satélite, o sea, qué es lo que nos da pues, la posibilidad del sistema IDCS, lo metemos dentro de esas características para que nos haga el cálculo. Sí, habría que incluir en términos de grados. Claro. No sé cuán accurate sea un sistema de pointing hoy en día. ¿Un grado quizás? ¿0.1? Va a depender muchísimo, ¿verdad? Del sistema de control que nosotros tengamos, pero sí hay sistemas de control basados en reaction wheels, con una combinación de reaction wheels y otras cosas que nos pueden dar un apuntamiento de 1 grado o menos. No solamente depende del actuador como tal, sino que depende de los sensores que nosotros estamos utilizando, por ejemplo, que algo con base en GPS y algún otro sistema de apuntar sean lo suficientemente precisos, ¿verdad? Porque no solamente el actuador, sino que tanto, con qué precisión sabemos nosotros en dónde está el ground station. Eso vimos justamente la semana pasada, entonces lo tienen que tener muy fresco. Sí, entonces se define cuál sería el pointing error en base a grados. Si fuera, bueno, 0.1, casi que nada de pérdida, ¿no? Y 1 grado, tampoco, poca pérdida. Ya más de 5 grados en lo que empieza a verse algo de pérdida. Entonces, un sistema bastante flexible, digo yo. Bueno, en este caso era para ground station, pero en el spacecraft, en este caso, habíamos seleccionado 25 grados de error, de pointing, para que lo tengan en cuenta. Porque en el spacecraft sí pareciera que se determina el error es mucho más estricto que en el ground station. Porque un solo grado de pointing error me genera casi 17 grados de pérdida. También hay pérdidas por polarización, como mencionaba en la parte conceptual de antenas, dependiendo de si tus antenas tienen polarización horizontal o vertical, debes colocar esas pérdidas, tanto para el uplink como el downlink. Si es una antena que tiene polarización circular, entonces sería cero pérdida. En la parte atmosférica, lo primero que se incluye es el ángulo de elevación, y también tenemos otros parámetros que lo explica cada nota, o también en la explicación de por qué se debe escoger cada parámetro atmosférico, ¿no? Que tampoco voy a explicar a detalle. La intención es que la herramienta se explique por sí sola. Entonces, ahí explica qué valores se deben colocar para qué situación, ¿no? Para si estás usando menos 20 MHz, por ejemplo, en bandwidth, etcétera, etcétera. Entonces, es una herramienta que me gusta porque se explica parte por parte. También tenemos el tab de modulación, que dependiendo de qué modulación digital vas a utilizar en tu sistema, vas a tener un error de bit error rate o BER. Y se hace igual tanto para modulación en la parte de uplink como en la parte de downlink. Y te calcula el threshold que vas a tener de EV over N0, que significa la energía por cada bit que recibes comparado con el ruido que estás recibiendo en tu sistema. Entonces también lo calcula de manera sencilla, para que finalmente lleguemos después de que se han llenado los datos de esos casi 10 tabs, se llega a las 3 hojas de resumen, en la que te dice en tu presupuesto de enlace de subida, qué pérdidas tienes. Bueno, primero, qué potencia tienes de transmisión en watts y en dBwatts. Cuál es tu ERP, cuál es tu pérdida por path lost, menos 124 en este caso, que es la mayor. Y al final, como decía, lo que más le vamos a prestar atención es cuál es nuestro nivel de señal versus ruido y cuál es nuestro margen
En este caso, para este sistema estamos teniendo un margen de 25 dB, que si recuerdan el problema con el satélite geoestacionario, solamente tenía 2 dB, 2.7 dB, que era muy pequeño. Pero en nuestro caso tenemos 25.6 dB, que es bueno para un sistema en baja órbita, donde se estima que se debe tener un margen, un link margen de 10 dB hacia arriba. Entonces, eso en la parte de enlace hacia arriba, uplink, y en el enlace de bajada también explica o hace un resumen de tanto tus potencias como tus pérdidas, y al final te hace un cálculo de tu margen de 15.9. Entonces uno puede jugar con varios parámetros, tanto de elevación como de potencia de tu antena, como de tipo de antena que vas a estar utilizando, y a la vez, cuando cambias algún parámetro, te va a cambiar el margen, link margin, y lo interesante es que tú descubras qué combinación de parámetros te dé el mayor link margin posible. Entonces para eso es funcional esta herramienta, ¿no? Y al final te lo explica en un resumen más gráfico de cuáles son tus pérdidas en el enlace de subida y enlace de bajada de toda tu cadena de sistema de comunicación. Ok, entonces hasta ahí es realmente la explicación. Sé que estamos sobre el tiempo, pero si hay alguna pregunta... Estamos todavía con unos 6 minutos, Ángel, no se preocupe. Ok. Lo que yo voy a incluir en la presentación es, ya incluí el link donde deben descargar la herramienta. Voy a incluir los parámetros que utilicé en la simulación para que ustedes coloquen esos mismos parámetros y puedan verificar que los márgenes, link margin, les dio igual que a mí. Y esto antes de poder analizar cualquier futura misión, ¿no? Donde ustedes tendrían que poner los parámetros. Entonces la idea es que puedan utilizar los mismos parámetros que yo utilicé, verifiquen que el link margin les da igual, y entonces a futuro pueden poner ustedes los propios parámetros. O no sé si van a verificar algún software en específico como FreeFlyer para hacer simulaciones de link budget también. Yo creo que la ventaja es que este software se enfoca directamente solo en esto. El FreeFlyer, tengo que verificarlo bien, pero entiendo que va a requerir alguna información que ya serían resultados de esta tabla de Excel. Entonces, se me hace terriblemente útil y más bien no me gustaría que todos los subsistemas tuvieran cosas como estas que nos permiten parametrizar. Y muy pertinente porque al estudiar nosotros ingeniería en electrónica somos la gente que diseña este tipo de cosas, ¿verdad? A mí me encanta esto porque muchas veces algunos estudiantes antes de ingresar en este curso me dicen que qué tan pertinente es o qué tan pertinente la ingeniería en electrónica para la parte de satélites, ¿verdad? Y aquí se ve que más bien puede ser que se necesite más ingenieros en electrónica que ingenieros aeroespaciales, no que me digan los ingenieros aeroespaciales, pero que realmente es muy, muy pertinente, que casi todos los sistemas son sistemas electrónicos y que este tipo de cálculos nosotros estamos preparados para realizarlos. Sí, totalmente de acuerdo. Muy bien. No sé si hay algo más o alguna otra pregunta. Aquí veo una pregunta en el chat. Dice que el ángulo mínimo de observación de satélite en tierra, en este caso, sería de 12 grados. ¿Se mide con simulaciones o está determinado por áreas geográficas? No se determina por área geográfica y también por los obstáculos que tengas de tu ground station con el horizonte. Entonces no es lo mismo que si estuvieras en una superficie totalmente plana en el desierto. Ahí es sencillo calcularlo por posición geográfica, pero también tienes que tener en cuenta, si quieres un análisis más avanzado, si tienes algún edificio bloqueando la trayectoria del satélite con el ground station. Entonces, algo que se me pasó a decirles fue eso, que por ahora quizás sea sencillo utilizar solo el ángulo mínimo de elevación basado en coordenadas geográficas, pero más adelante también la altura de edificios que rodean a la ground station son necesarios. De hecho, voy a aprovecharme de esta pregunta
porque justamente cuando nosotros estuvimos trabajando en el proyecto Irazú, si los estudiantes y el mismo Ángel que ha estado por acá, puede saber que Cartago no es un buen lugar para tener el ground station, porque básicamente es una olla con un volcán de 3.400 y algo de metros sobre el nivel del mar, una elevación de más de 2.000 metros por encima del punto donde tenemos la estación, y ese valle es básicamente una olla, ¿verdad? Donde la recepción es muy, muy baja. En este caso, como en el proyecto Irazú, el Blink Budget era relativamente bajo, no se afectó tanto, y lo que privó fue el hecho de tener la estación cerca de donde nosotros estamos realizando la operación. Pero, por ejemplo, uno pensaría que en el país, en Costa Rica, el lugar ideal para poner estaciones terrenas, y que hemos insistido muchísimo desde el laboratorio, es en Guanacaste, porque no solamente tiene una línea vista altísima, ¿verdad? Un plano cerca del mar, etcétera, etcétera, sino que además es seco, y por lo tanto, como Ángel nos puede reiterar, la atenuación de la atmósfera cuando no hay nubes es mucho más baja que la atenuación de la atmósfera cuando hay nubes, que sería el problema que nosotros tendríamos en el Caribe, que es una región altamente lluviosa. Entonces, esas consideraciones son bien interesantes y bien importantes en misiones, por ejemplo, donde ya los requerimientos de Lean Budget o precisión o lo que fuera, en general Lean Budget, pueden ser muy críticos, ¿verdad? En este caso no lo era y privaron otro tipo de acontecimientos, pero esta clase nos deja clarísimo por qué esas consideraciones son importantes. Es muy buena pregunta, de hecho, Roy, muchas gracias. Excelente. No sé si hay alguna otra pregunta. Veo que no hay ninguna otra pregunta. Ángel, realmente la clase de hoy estuvo excelente. Para mí fue recordar muchas cosas y aprender otras cosas que son importantes. Creo que el ejemplo que tenemos acá va a resultar de mucha utilidad a la gente cuando esté realizando los cálculos para los proyectos, que tienen que realizar los cálculos para los proyectos. Ahí te voy a seguir molestando si tenemos alguna otra duda. De verdad, muchísimas gracias. Voy a parar la grabación acá.